Bueno, entonces para el estudio de esta noche tenemos los capítulos 10 y 11 del libro de Génesis. Esos dos capítulos 10 y 11 del libro de Génesis van a hablar acerca de los descendientes de los hijos de Noé. Y vamos a ver aquí nombre tras nombre tras nombre, pero hay una manera en la cual no necesitamos enredarnos ni confundirnos con estos nombres. El propósito que el autor Moisés tuvo de darnos esta lista de generaciones de los hijos de Noé es para llevarnos al capítulo 12, que lo vamos a ver la próxima vez, y llevarnos a Abraham. Es importante todas estas generaciones que vamos a ver a lo largo del libro de Génesis y que se continúan a lo largo de todo el Antiguo Testamento, porque recordemos que la importancia de nosotros tener estos récords es simplemente para que entendamos la genealogía del Mesías, de Jesucristo. Entonces, durante, digámoslo, 4.000 años, 4 milenios, desde la creación hasta que vino el Mesías, hace 2.000 años, tenemos un reporte bíblico de las generaciones que existieron. Cuando tenemos el reporte bíblico de las generaciones, es importante que tengamos en cuenta que por algún motivo los autores de estos libros hicieron un reporte de las personas por la cual venía la genealogía directa al Mesías. Entonces, estas personas que son nombradas, estas tribus descendientes que más adelante se forman ciudades y pueblos, ellos realmente no eran los únicos, los que están mencionados en la palabra no son las únicas personas que existieron en la tierra, hubo muchas más personas que no son nombradas y como vuelvo y lo repito, lo que hace aquí Moisés en los capítulos 10 y 11 es que nos da una descripción desde Noé hasta Abraham cuando llegamos al final del 11. Entonces, quiero mostrarles aquí para que recordemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Con ellos 3 se va a superpoblar ahora sí el mundo completamente de una manera rápida. En cuanto a los hijos de Sem, ubiquémonos aquí, él tuvo 5 hijos. El relato bíblico nos menciona a Arfasad y la descendencia de Arfasad. En el capítulo 10 solamente vamos a llegar hasta Peleg, pero en el capítulo 11 vamos a llegar hasta Abraham. Entonces, quiero comentarles que algunos autores han mencionado o nombrado este capítulo 10 como un capítulo donde la Biblia describe lo que se llama o se reconoce como la tabla de las naciones, 70 naciones. Estas 70 naciones que son de los descendientes de los hijos de Sem, Cam y Jafet, no son exhaustivas y únicas o limitadas a estos 70 grupos o nietos y bisnietos que tuvo Noé, sino que hubo muchas más personas y muchas más tribus. Según este relato, vemos que la lista incluye 26 descendientes de Sem, 30 de Cam y 14 de Jafet. Entonces, algunos interpretan todos estos descendientes como una lista exhaustiva, detallada, pero es muy importante que entendamos que la Biblia no pretende incluir a todas las personas descendientes de Noé, ni que existieron a lo largo de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Simplemente se listan algunos. Y no es porque sean más valiosos, menos o menos importantes, sino porque es simplemente para mantenernos en la línea de la genealogía y la promesa que vimos en Génesis 3:15, de que por medio de la semilla de la mujer vendría el Mesías, y es lo que pasó precisamente con Jesucristo. Jesucristo fue descendiente de Adán y Eva, fue descendiente de la línea de David, tanto por madre como por padre. Y eso lo demuestra la escritura. Entonces, ubicándonos a la época de los hijos de Noé, recordando Sem, Cam y Jafet, quiero mostrarles aquí en este mapa que la parte morada que está aquí, toda esta parte de Europa y de la India fue poblada por los hijos de Jafet o Jafet. La parte de África, la mayoría de África por los hijos de Cam, toda esta parte aquí. Y la parte arábica fue ocupada por los hijos de Sem.
dice aquí en las anotaciones que dice que fue Sem, de los hijos de Sem fueron descendientes los árabes y que el antepasado Eber fue la palabra de la cual se originaría en el futuro, vamos a mirar, Abraham o los hebreos, que descendían de Sem convirtiéndose en el padre del pueblo hebreo. De Cam, que fueron 30 descendientes o tribus o familias, fueron quienes ocuparon África, y Jafet, como les comenté, de 14 tribus descendientes, ocuparon lo que hoy es Europa y la India. Entonces, vamos a comenzar ahora a leer los versículos 1 del capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Entonces, de Jafet, solamente les quiero mencionar que de los hijos de Jafet, él tuvo aquí todos estos hijos, pero es de Gomer y de Javán quien hablan de la descendencia. Fíjate que de los otros hijos como Magog no tenemos un reporte, ni tampoco tenemos un reporte de Madai, pero sí de Gomer. Tenemos aquí los hijos de Gomer, Askenaz, Rifar y Togarma. Y de Jafán tenemos Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada uno según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Entonces, de cada uno de los hijos o descendientes de Noé, vamos a ver que ellos se van a ubicar en una región específica que la van a empezar a poblar, que va a ser conforme a su lengua y conforme a sus familias en sus naciones. Vamos a verlo repetidamente que esto ocurre en el capítulo 10. Cuando pasemos al capítulo 11, con el evento que ocurrió con la torre de Babel, esta sola lengua que existía sobre la tierra va a convertirse en múltiples lenguas, que es parte del juicio de Dios, lo vamos a ver en el capítulo 11. Ahora pasamos a los hijos de Cam. Cam tuvo a Cus, Misraín, Fud y Canaán. Habla de los hijos de Cus, de los cuales fueron Seba, Abilia, Sara, Ramá, todos estos. De los hijos de Cus, uno de los hijos de Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Behobot y Cal. Todo esto lo hizo Nimrod. Este es un gran personaje. Aquí mire cómo hay un detalle en comparación a los otros descendientes que nos está dando aquí el reporte bíblico sobre Nimrod. Nimrod es un gran personaje porque él construyó lo que es Babel, Nínive y otras ciudades de Asiria muy importantes. Nimrod llegó a tener mucho poder, fue un rebelde, fue un guerrero, fue un cazador. Y fíjense lo interesante de que voy a mostrarles en el mapa ahora lo interesante con respecto a Nimrod, lo que hizo. Nimrod tenía su poderío y fue el fundador del primer reino imperial que existió sobre la tierra, antes de ni siquiera ser formado Israel. Fue un hombre audaz, osado, rebelde, con influencia social y política dominante. Es decir, les dominaba a sus propias regiones donde él habitaba. Algunos historiadores encuentran una relación entre Nimrod y un dios que había que se llamaba Marduk. Misraim es el origen de Egipto. Aquí me estoy adelantando un poco a otro de los hijos de Cam, que fue Misraim. El origen del pueblo Egipto fue descendencia de uno de los hijos de Cam, Misraim. Entonces, volvamos a Nimrod. Voy a mostrarles aquí en el mapa lo interesante. Este es otro mapa que muestra cómo se fueron esparciendo los hijos y los descendientes de Noé, los de Jafet hacia Europa, los de Cam, perdón, hacia el sur, África, y los de Sem, aquí en la parte de Arabia. Y quiero mostrarles en otro mapa muy interesante esta parte.
Esta parte de aquí es desde donde salen todas las descendencias o los pueblos que comienzan a tomar dominio sobre la tierra y a multiplicarse los descendientes de Noé. Fíjense, esta parte verde clarita es lo que se llama la Mesopotamia. Y me llamó mucho la atención porque están los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y aquí en la parte donde no sé si alcancen ustedes a mirar aquí Babilón, aquí es donde va a comenzar Babel y va a comenzar después Babilonia y hoy en el mapa, si lo miramos por Google, es Bagdad. Esta es una ubicación geográfica clara y que Nimrod tuvo muy presente y muy claro para él establecer su imperio. Este recurso natural que es el agua era muy importante porque ellos necesitaban de este recurso natural en medio del desierto y la aridez para ellos poder alimentar a sus ganados, para ellos poder tener sus ciudades, construir sus grandes edificios que ellos tenían y con eso obviamente tener dominio sobre otras naciones. Pero esta Mesopotamia y este imperio más adelante se va a extender hasta llegar aquí a esta región que les quiero mostrar, que es la parte de Egipto y el río Nilo. De nuevo se ubican estratégicamente donde hay agua. El agua es un recurso muy importante para establecer ciudades, lo vemos inclusive hoy todavía, que donde hay agua se pueden alimentar los ganados, se puede alimentar la ciudad, pueden sobrevivir y permanecer. Entonces el agua es un recurso muy importante y él lo tuvo presente y aquí precisamente llama el área inferior o la desembocadura casi donde se unen los dos ríos para desembocar, es donde él comienza a construir este imperio grande que vamos a ver ahora en el próximo capítulo cuando él construye Babel. Esto es después, obviamente, de la Torre de Babel. Aquí tenemos la Torre de Babel, más o menos una idea porque hay muchas representaciones gráficas de lo que fue la Torre de Babel, pero vemos cómo hay una ya claridad de una visión de que aquí va a haber un gran imperio porque tienen el primer recurso más importante para sobrevivir el ser humano y los animales, que es el agua. Y esa es una de las maravillas del mundo, le llaman los jardines colgantes y estas son simplemente ilustraciones, no son fotos, son ilustraciones o dibujos que han sacado de acuerdo a los recuentos históricos que han existido. Entonces, Nimrod, muy importante personaje que vamos a ver qué fue lo que él hizo en el capítulo próximo, en el 11. Recordemos que delante de Jehová, es decir, no era que Dios lo aprobara, sino que delante de Jehová significa que para toda la tierra, para toda la humanidad, incluyendo a Dios, era un hombre de mucho poder, primer poderoso en la tierra. Pero este es un primer poderoso, no guiado por Dios, no temeroso de Dios. Este es un hombre inspirado por demonios, satánico, que es rebelde y que vamos a mirar que él va a intentar formar un imperio y como una especie de nuevo orden mundial, por decirlo así, si lo podemos entender. Desde este principio, desde Génesis, ya comenzamos a ver las maquinaciones de los hombres para formar un orden mundial que se revela contra Dios y obviamente para atacar al pueblo de Dios, obviamente. Entonces, recordemos que él era vigoroso cazador, dice aquí vigoroso cazador delante de Jehová, su reino tuvo todos estos reinos, todas estas regiones, incluyendo Nínive. Recordemos que Nínive fue un pueblo que Dios mandó a Jonás para que ellos se arrepintieran y ellos eran realmente crueles, eran paganos, eran gente realmente mala, hasta con su propio pueblo eran malos. Y también ya vimos que otro descendiente de Cam era Misraim, que de ahí sale la descendencia de Egipto. De Fud, que es otro de los hijos, voy a devolverme aquí, Fud es otro de los hijos de Cam. Estoy buscándolo por aquí. Fud. Bueno, de Fud sale el origen de lo que es el pueblo de Libia y los cananeos obviamente salen de Cam. Aquí dice que Casluín
que era descendiente de Misraín, también de ahí salen los filisteos. Los filisteos van a ser un grupo muy importante en la conquista de Canaán, porque va a haber una lucha grandísima entre el pueblo de Israel, más adelante lo vamos a ver, y los filisteos para conquistar el pueblo de Israel a Canaán. Van a ser unos grandes, grandes enemigos del pueblo de Israel. Y obviamente tenemos a Canaán con todos sus descendientes, y vamos a ver a lo largo de la escritura los jebuseos, amorreos, heveos, araceos, cineos, todos que terminan en eos, eos, eos. Los de Canaán terminan en eos, 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 y im, terminan aquí los descendientes de Cam. Bueno, entonces, siguiendo aquí en el capítulo 10, en el versículo, perdón, 19, dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Hegar hasta Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra, de Ana de Seboín hasta Laza. Estas son regiones o territorios que los cananeos comienzan a dominar y a conquistar. Estos son los hijos de Cam por sus familias y por sus lenguas en sus tierras y naciones. Nuevamente vemos aquí que ellos, estos grupos descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, ellos se reunían por familias, por lenguas, en sus tierras y según las naciones. Era como que hablaban el mismo idioma, tenían las mismas costumbres, es de entenderse porque eran descendientes del mismo padre, que eran Sam, Kem y Yasef. Ahora, en el versículo 21, también le nacieron hijos a Sem. Y nuevamente les menciono, es por Sem que viene Jesucristo, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. El reporte bíblico solamente nos menciona la descendencia de Aram, que son Uz, Ur, Heter y más. Y nos va a mencionar la descendencia de Arfaxad, que son Sala, Eber y Pec, y el hermano de Pec, que es Joctán. Después nos menciona a todos los hijos de Joctán, y nuevamente ellos se ubicaron en las tierras y formaron las naciones según las familias y según las lenguas. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y volvemos a recordar, no existen razas. La teoría de la evolución defiende que existen razas, y si eso fuera verdad, significa que algunas son superiores a otras y que tienden a desaparecer las que son más débiles, y las que sean más dominantes son las que van a permanecer. Pero la palabra de Dios nos enseña que todos somos descendientes de Adán y Eva, y cuando la tierra se volvió a poblar con los hijos de Noé, nos está confirmando aquí que todas las naciones de la tierra fueron a partir de los 3 hijos de Noé. Eso nos queda súper claro. Vamos a pasar al capítulo 11, y aquí es donde vamos a hablar sobre la Torre de Babel. Este capítulo 11 tenemos varias divisiones. Primero vamos a ver la Torre de Babel, después vamos a mirar los descendientes de Sem y después los descendientes de Tare. Entonces arrancamos con la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En algunos de los estudios que estaba yo viendo, estaban hablando que en el capítulo 10 se estaba refiriendo que ya había división de lenguas, porque cada uno se ubicaba según su lengua, pero este capítulo 10 está anterior al capítulo 11, entonces no podemos asumir exactamente que eso es lo que la Biblia nos está queriendo decir, pero lo que sí podemos tener claro es que ellos tenían una sola lengua y unas mismas palabras porque eran todos descendientes del mismo padre. Eso nos queda súper claro. O sea que hasta aquí no hay duda de que todas estas familias, quizás con algunas pocas modificaciones de palabras, pero que se entendían entre ellos claramente por ser todos descendientes del mismo padre. Entonces, a partir del capítulo 11, ya la humanidad deja de ser monolingüe o una sola lengua y va a pasar a ser multilingüe. Y lo que vamos a leer a continuación es
otra manera de juicio de Dios. Así como Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes van a salir del jardín del Edén, fue un juicio de Dios, de la misma manera como le dijo a Noé que construyera el arca porque iba a haber un gran diluvio, otra manera del juicio de Dios. Aquí vamos a encontrar otra manera del juicio de Dios, y es cuando algún grupo de hombres se van a reunir para ellos crear lo que podríamos entender hoy día como una conspiración contra Dios. Pero esta conspiración que ellos quieren hacer es una manera diabólica, satánica, de tener el dominio y el poderío sobre toda la humanidad. Yo diría que desde aquí vemos el inicio de lo que son todas estas organizaciones satánicas y malignas que quieren destruir a la humanidad, específicamente al pueblo de Dios. Voy a leer aquí desde el versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Quiero mostrarles en el mapa que recordemos dónde quedaba la tierra de Sinar. Va a ver dónde. Aquí está la tierra de Sinar, ¿sí? Aquí sería lo que hoy es Israel, pero que antes de ser Israel era Canaán. Y aquí la tierra de Sinar es donde se construye la Torre de Babel. Volvamos entonces. Entonces ya ubicando más o menos dónde estaba Sinar, dice que estos hombres, un grupo específico, se establecieron allí. ¿Quién los estaba guiando? Nimrod. Este hombre era quien estaba guiando este plan. Él quería crear un gobierno económico, religioso, un gobierno con una estructura gubernamental satánica que tuviera control sobre la humanidad y que fuera completamente rebelada contra Dios. Es más, en algunas de las lecturas que hice, no recuerdo dónde lo leí, pero ellos escribieron su propio código, como su propia constitución, digamos, moral o religiosa, por decirlo así. Si ustedes lo investigan, lo van a encontrar el nombre específico para eso. Es como un código que hay, que ellos crearon. Aconteció que cuando salieron llegaron a la tierra de Sinar. Versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos, cosamos, edifiquemos, hagamos. Entonces, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Mire que ahí ya hay una estructura para construir superior y más avanzada quizás que otras ciudades, no los únicos que lo hacían, pero que comenzó a coger fuerza y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, edifiquémonos una ciudad y una torre. Esta torre va a tener un propósito no solamente de gobierno, sino un propósito religioso. Esta torre va a ser como un templo, por decirlo así, obviamente un templo satánico. Y cuya cúspide llegue al cielo significa que ellos querían, en sus mentes creían que podían alcanzar al cielo donde está la presencia de Dios. Y hagámonos un nombre significa que ellos querían la gloria de Dios. Ellos querían recibir la gloria. Ellos querían recibir alabanza y reconocimiento. Un nombre. Esa es una manera de retar y una manera soberbia de enfrentarse al creador del universo. Cuando dice dijeron, la palabra clave aquí, dijeron, esto es algo premeditado, esto es algo planeado, esto es una conspiración, un intento organizado de usurpar la autoridad de Dios. Es un intento porque nunca lo van a lograr. Es básicamente la encarnación de una sociedad satánica. La Torre de Babel fue una estructura de gobierno económico religioso, pero, aquí hay un pero, y es que Dios no iba a entregar este poder religioso
ni esta soberanía a rebeldes. Babel, el origen de la palabra Babel es reconocido como puerta de los dioses con D minúscula. Babel o Babilonia se convirtió en un gran imperio entre los años 1883 y 1550 antes de Cristo, en la región que les mencioné, la región inferior de los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, esto que leemos en versículos 3 y 4 es muy importante porque estos son un grupo de hombres que quieren conspirar, ¿sí? No solamente contra Dios, sino contra la creación y los hijos de Dios. Y se van a convertir después en enemigos, obviamente, del pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Ellos van a ser enemigos, a querer destruir al pueblo de Dios. Versículo 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es decir, ya aquí Dios toma delante de ellos, toma acción y va a decir, bueno, esto aquí tiene un fin, yo voy a hacer algo aquí. Entonces, dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. ¿Qué obra? Eso es una obra satánica. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Y esta palabra aquí, descendamos, es una de las palabras claves en la escritura donde podemos ver la manifestación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esta confusión que Dios hace a las lenguas de estas personas que hasta ahora tienen una sola lengua o se entienden, es una manera de Dios establecer el juicio y parar la obra, lo vimos aquí la palabra clave, obra que ellos estaban tratando de hacer. Imagínense lo que hubiera pasado con la humanidad si Dios no hubiera venido, hubiera intervenido a este acto. Ahora, miramos geopolíticamente, socialmente, cómo está el mundo y vemos que siempre ha existido una minoría que tiene mucho poder y que quiere dominar y controlar en esclavitud y destruir al resto de la humanidad. Históricamente vemos que esto se continúa repitiendo. Esto no terminó aquí. Esto fue frenado, pero no fue finalizado aquí. Nimrod dice aquí en las anotaciones que dice, también fundó Asiria. Vemos en Miqueas 5:6 hace una referencia a Nimrod. Dice, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. También vemos que la capital de Nínive era una de las regiones más crueles e idólatras de la humanidad. Fue cuando Dios envió a Jonás para que se arrepintieran. Los asirios fueron los que tomaron en cautividad el reino del norte de Israel y le puso fin a las 10 tribus del norte, las cuales fueron esparcidas y que hasta hoy día siguen esparcidas porque se mezclaron con pueblos paganos. Pasemos al versículo 8, dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces volvamos y recordemos que ellos comienzan a poblar ahora, porque ya no se entendían. Entonces la división no fue solamente la división, fue por el lenguaje. La división del lenguaje tuvo otros efectos, hubo una división en cuanto a la cultura, en cuanto a la economía, en cuanto a las costumbres, en la manera en que ellos se esparcieron. Este mapa un poco interesante, esta es la parte de Babel, aquí donde empezó todo, y muestra incluso cómo se esparcieron por el resto de la tierra. Estas son algunas interpretaciones, no es la única, ilustraciones que muestran cómo llegaron incluso a ocupar América también. Ellos vinieron por aquí, por Asia, pasaron por este estrecho que está aquí cerca de Alaska y comenzaron a ubicar lo que era, a ocupar Canadá, Centroamérica y Suramérica, y por aquí por África
llegaron incluso hasta Australia y estas islas de aquí. Si ustedes buscan en la página web respuestas en Génesis y escribe la palabra era de hielo, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas explicaciones científicas y me estoy refiriendo a los científicos que son creacionistas. Hay dos tipos de científicos, los evolucionistas y los creacionistas. Entonces, los científicos creacionistas confirman y encuentran todas las evidencias que existen en la naturaleza, en nuestro planeta, las confirman a la luz de la escritura y no se contradicen, ¿sí? Y una de estas es la era de hielo. Y si ustedes se preguntan, bueno, esto está en las películas, pero esto no puede ser bíblico. Bueno, estos científicos creacionistas dicen que sí, que después de que hubo el diluvio durante más o menos 700 años, hubo zonas de la Tierra, muchas áreas de la Tierra donde estuvieron dominadas por el hielo. Muy seguramente muchos pudieron sobrevivir y otros no pudieron sobrevivir, pero esto sí es explicado por ellos. Si ustedes quieren, como les digo, visitar respuestas en Génesis, escriben la palabra era de hielo, van a encontrar bastante interesante porque no es el motivo del estudio entrar en los detalles de la era del hielo, pero sí mencionarles más o menos que más o menos a esta época que estamos aquí en estos capítulos 10 y 11 podemos empezar a ver lo que era la formación de la era de hielo. Continuamos versículo 10, los descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Entonces, lo que les había explicado en el capítulo 10, solamente llegábamos hasta Peleg. Ahora aquí nos va a llevar hasta Abraham. Bien interesante. Les voy a leer solamente los nombres para, como les digo, la idea no es confundirnos, sino entender el relato bíblico y el sentido que tiene, que entendamos cómo nos va llevando la escritura hasta llevarnos al Mesías. Entonces, Noé tuvo a Sem a Arfaxad, por medio de Arfaxad vino Sala, de Sala pasó a Eber, de Eber a Peleg, a Reú, Serug, Nacor, Tare y Abraham. Y vamos a detenernos aquí un poquito. En el 24, Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Entonces, ¿qué es interesante de aquí? Bueno, Abraham y Tare vivían en Ur, ¿sí? Que era una zona, prácticamente toda la zona de Babilonia. Volvamos al mapa para que los ubiquemos nuevamente, a ver si lo encontramos por aquí. En esta zona de aquí, aquí está Babilonia, más o menos hacia este lado derecho de aquí estaba Ur, y era donde vivía Abraham con su padre. Entonces, Tare, que tuvo 3 hijos, uno de ellos Abraham, Dios se reveló, parece que Dios se presentó a Tare y a Abraham a ambos y les dijo que se fueran para Canaán. Esto lo vamos a ver en el próximo estudio, el mapa del recorrido que hicieron Tare y Abraham. Obviamente Tare no llegó hasta Canaán, pero Abraham sí llegó hasta Canaán. Y quiero mostrarles aquí un poquito la parte gráfica que entendamos. Entonces, ya llegamos aquí a Abraham, pero recordemos su padre es Tare, tuvo Abraham, Nacor y Harán. ¿Qué pasa con Harán? Harán tuvo tres hijos, Isca y Milca, pero Harán muere joven, muere muy joven. Entonces, ¿qué hace su hermano Nacor? Se casa con su sobrina, Milca, ¿sí? ¿Y qué hace Abraham? Abraham se casa con Sarai, que es una hermana media de Abraham, es decir, por parte de Tare padre, pero no por parte de madre. Entonces, cuando leamos los siguientes versículos que voy a leerles a continuación, quiero que recordemos este gráfico para que no nos vayamos a enredar.
Por lo menos yo lo necesito para no enredarme. Ahora sí vamos a leer los descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, hermana media, recordemos, hija de Taré, pero no de su madre. Nombre de la mujer de Abraham era Sarai, que después se va a convertir en Sara, y Abraham en Abraham. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, ¿sí? Hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Aquí creo que Moisés está resaltando a Sarai que era estéril para dejarnos saber que Isaac no nació en un pueblo pagano babilónico, con dominio pagano babilónico, sino que nació en la tierra donde su padre lo había llamado. Entonces, por eso es tan importante aquí que consideremos que Sarai, cuando ellos salieron de Ur de los Caldeos, ella era estéril, ella todavía no había tenido a un hijo. Tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces, tomó tarea Abraham, su hijo, obviamente él fue con Sarai, tomó a Lot. Entonces se fueron Taré con Abraham, con Sarai y con Lot. Estos fueron los que salieron de Ur de los Caldeos. ¿Sí? Este fue el grupo. Pero, ¿qué pasó allí? Pasó que Taré resolvió quedarse en Harán. Vamos a mirar aquí en el mapa para que nos ubiquemos dónde quedaba Harán. A ver si lo podemos encontrar más o menos. Aquí lo tengo en el mapa. Aquí estaría Harán. Que se me abre esto, pero ellos salen de aquí y ellos hacen esta transvía y Taré se va a quedar aquí en Harán, en esta zona. Entonces, algunos estudiosos de la Biblia creen que los motivos por los cuales Taré se quedó fue quizá porque había abundancia, quería la comodidad, o quizá le estaba un poco más inclinado hacia el paganismo. Pero lo que tenemos por seguro es que Abraham y Lot y Sarai continuaron. Ellos sí continuaron. Abraham con Sarai. Ellos sí continuaron hacia la tierra de Canaán. Quiero leer un poco aquí la estructura de la... bueno, no les mencioné que la estructura de la torre de Babel era más o menos de 28 pisos de altura y que fue una torre templo. Tenía fines religiosos y arriba tenía un altar con signos del zodiaco. ¿Qué más aquí importante? Importante que entendamos que a pesar de que Dios los confundió, todavía existe la maldad y la idolatría del satanismo y está presente en el mundo, pero que el Espíritu de Dios está en los creyentes y el amor de Cristo está en su pueblo para que podamos proclamar el Evangelio a los incrédulos y podamos ser un testimonio para ellos y hablarles de que hay un Salvador, todavía el pueblo de Dios. Versículo 27 dice: el llamado de Dios a Abraham inicia y es posible que Dios hubiera presentado a ambos, aunque Taré se queda en Harán quizá por comodidad, abundancia o idolatría, pero Abraham continúa hasta llegar a Canaán. Josué, en el libro de Josué 24:2 se lee que dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es decir, Abraham, que va a ser llamado por Dios, ¿sí? El padre de las naciones, del pueblo de Israel, él vino de un pueblo pagano donde servían dioses extraños. Dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje. Este es Dios. Dios tomó
a Abraham y lo trajo del otro lado del río y lo trajo por toda la tierra de Canaán y aumentó su descendencia y le di a Isaac, Abraham, hermano medio de Sara. Entonces, ¿cómo sabemos que Abraham fue hermano medio de Sara? Lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Génesis 20. Dice, a la verdad también es mi hermana, está diciendo Abraham, está contando esto. Dice, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Bueno, entonces, yo creo que hasta aquí hemos visto más o menos en general lo que va a ser la introducción al capítulo 12, donde vamos a ver, cuando veamos el próximo estudio del capítulo 12, vamos a ver el llamado de Dios a Abraham y el recorrido, el viaje que él hace hasta llegar a Canaán y cómo después sale para Egipto y regresa. Eso lo vamos a ver en el próximo estudio y va a ser bien interesante todo lo que es esta transvía de lo que va a hacer Abraham y la promesa de Dios para él. Hasta aquí entonces el estudio de los capítulos 10 y 11.